paso a Mari Carmen Puertas Castro, de IRSI Caixa, Hospital Universitario Gemán Trias y Pujol, Badalona, que nos va a exponer también uno de los fenotipos misteriosos, como dice el título de su exposición, desafiando las reglas del VIH, el enigma de los virémicos no progresores y sus secretos para la supervivencia. Cuando pueda, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa redonda tan interesante. ¿Se pasa? Vale. Yo hoy os voy a hablar de un perfil de personas con VIH mucho más desconocido que el de los controladores, que se ha estudiado mucho más, que son los virémicos no progresores. Si nos fijamos en los parámetros básicos que se evalúan durante la infección, lo que es carga viral y recuento de CD4, la mayoría de personas con VIH muestran una evolución durante la fase crónica de la infección caracterizada por unos niveles estables, lo que se llama un set point de carga viral estable y elevado, durante esta fase crónica, a la vez que se da una depleción progresiva de los linfocitos TCD4. Esto es lo que sucede en la mayoría de las personas con VIH, lo que llamaríamos progresores estándar, pero se ha descrito fenotipos más infrecuentes, pero muy interesantes. Entre ellos, el de los virémicos no progresores. Esta población, que realmente es muy minoritaria, representa menos de un 0,1% de las personas con VIH, se caracterizan por presentar durante la fase crónica de la infección unos niveles de carga viral elevados, sostenidos, mientras que no se observa esta depleción progresiva de los linfocitos TCD4, lo que representa una cierta resistencia o evasión de la patogénesis viral. Al igual que se ha estudiado mucho el perfil de los controladores, porque creemos que los mecanismos que están ayudando a este control nos pueden ayudar a diseñar estrategias terapéuticas para conseguir este control en otras personas con VIH, el fenotipo de los virémicos no progresores también es muy interesante, porque si conseguimos saber qué mecanismos hay detrás del mantenimiento del número de linfocitos TCD4, esto nos puede ayudar en otras personas que no consiguen recuperar el nivel de CD4 tras el tratamiento con antirretrovirales, ver cómo podemos potenciar esa recuperación en estas personas, que es lo que conocemos como no respondedores o inmunodiscordantes. Así que sería muy interesante entender qué hace que estos virémicos no progresores realmente presenten esta resistencia a la patogénesis viral. En este punto es interesante recordar que la depleción de estos linfocitos TCD4 durante la infección no se debe únicamente a la infección directa por el VIH. De hecho, la tasa de infección es realmente baja. La mayoría de las células que mueren, la apoptosis de los CD4, viene dada por mecanismos bystander, ¿vale? Por múltiples factores. Entonces, ¿qué sabemos sobre este fenotipo minoritario que son los virémicos no progresores? Pues hay varios estudios, no muchos, pero hay diversos estudios que han intentado evaluar qué parámetros pueden estar asociados con esta resistencia a la patogénesis viral. Podrían ser factores asociados al virus o factores asociados al huésped. De lo que he publicado hasta el momento, en aquellos estudios donde se han centrado en evaluar parámetros asociados al virus, lo que se ha visto hasta el momento es que, en cuanto a capacidad replicativa, el virus que infecta en los virémicos no progresores es equivalente a los virus que podemos encontrar en población progresora. A nivel de envuelta, la envuelta también es plenamente funcional, fusogénica y tiene la misma capacidad citopática, y también se ha visto que la funcionalidad de NEF es equivalente, o sea que a priori parecería que esta diferencia en este grupo de personas con VIH no se va a deber a diferencias en el virus, sino que más bien va a deberse a parámetros asociados al huésped. ¿Qué sabemos respecto a esto? Pues, en primer lugar, lo que sí que se ha definido es que la respuesta citotóxica, la respuesta CD8 específica contra el VIH, no es diferente a la que encontramos en los perfiles progresores. Es decir, en cuanto a amplitud, magnitud,
no se diferencia. Y eso tiene hasta cierto punto bastante sentido, porque realmente en estas personas no hay un control diferencial de la viremia. Así que probablemente son otros factores los que están asociados con esta resistencia a la patogénesis. ¿Qué se ha descrito? Pues en algunos estudios se ha descrito una cierta preservación de ciertos subsets de CD4, en este caso células naive, stem cell memory, central memory, y un cierto nivel más moderado de inflamación crónica. Pero la verdad es que los datos previos que hay sobre este perfil de población son pocos. Además, las cohortes que se han estudiado realmente son pequeñas porque no es fácil identificar estos pacientes y también es difícil, a veces encontramos incongruencias entre resultados de diferentes estudios porque la cohorte comparadora no siempre es la misma. Por otro lado, también el número de parámetros que se ha analizado en cada uno de los estudios es realmente muy limitado. ¿Qué otra información podemos tener respecto a este control o resistencia natural a la patogénesis? Pues si nos vamos realmente a la naturaleza, encontramos que hay modelos naturales a la patogénesis, en este caso en el homólogo en primates no humanos del VIH, que es el SIV. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues en África las especies de primates no humanos que están adaptadas a la infección por SIV realmente presentan un perfil muy similar a lo que vemos en los virémicos no progresores. Es decir, en este caso, las especies se han adaptado, han coevolucionado con el virus de tal manera que se da la infección, hay carga viral detectable a niveles altos, pero no hay patogénesis, eso no deriva en enfermedad. En estas especies, como el Sooty Mangabey o el African Green Monkey, se ha estudiado muchísimo qué factores están asociados a esta falta o esta resistencia a la patogénesis viral. Lo que se ha visto en estos casos es que, igual que se ha visto en los casos en los virémicos no progresores, no es el virus el que va a definir que no haya patogénesis, porque si ese mismo virus se utiliza para infectar especies de primate no humano de otras zonas geográficas, como son especies asiáticas, como el Rhesus macaque, en ese caso, el virus sí que es patogénico, o sea que la diferencia no está en el virus, sino también en el huésped. Y lo que se ha descrito en esas especies es que no hay un único mecanismo responsable de esta resistencia a la patogénesis, sino que es un conjunto de factores que facilitan esa resistencia o esa evasión de la patogénesis. Así que nosotros pensamos que quizá eso mismo puede estar pasando en los virémicos no progresores. Así que nosotros lo que propusimos fue hacer un estudio multiparamétrico en el que realmente pudiéramos evaluar diferentes parámetros inmunológicos que pudieran estar relacionados con esta resistencia a la patogénesis viral en los virémicos no progresores. ¿Y cómo hicimos esto? Pues utilizando lo viejo y lo nuevo. Por un lado, nos fuimos a las historias clínicas de los pacientes en seguimiento en nuestro hospital, en el Germán Stiras y Pujol, para identificar aquellos pacientes que cumplen criterios de virémicos no progresores. Por otro lado, fuimos a buscar en nuestro biobanco de cuáles de ellos teníamos muestras retrospectivas guardadas. Y entonces, con eso fuimos a aprovechar todas las ventajas de las técnicas novedosas con las que podemos trabajar hoy en día, multiomics, single cell, para sacar lo mejor, digamos, de esas muestras retrospectivas, que algunas tienen 20 años. Entonces, cuando fuimos a buscar esas muestras y esas historias clínicas, conseguimos diseñar estas dos cohortes de estudio, las de los virémicos no progresores con 16 personas y el grupo control progresor con 29. Los criterios de inclusión fueron un set de carga viral durante la fase crónica por encima de 4 logaritmos, y lo que fuimos a buscar era cuál era el decay, la disminución del recuento de CD4. Entonces, los progresores se definieron con una tasa de pérdida de recuento de CD4 mayor al 10% anual, mientras que los progresores están por debajo de ese nivel, como podéis ver aquí en la gráfica. Ambas cohortes tienen un set point de carga viral similar, pero claramente
la disminución de CD4 será mucho más rápida en los progresores que los virémicos no progresores. Y aquí a la derecha tenéis la evolución individual de cada uno de ellos. Y lo que buscamos en el biobanco fueron muestras retrospectivas lo más cercanas posibles al diagnóstico. Lo que nos interesaba es que el nivel de CD4 en ese momento no fuera diferente. No queríamos encontrar factores asociados a la respuesta a la depleción de CD4. Lo que buscábamos eran factores predictores de esa disminución o no del nivel de CD4. Entonces, ¿qué fuimos a evaluar en estas muestras? En primer lugar, la tasa de infección. ¿Vale? Entonces, aquí lo que veis es en diferentes subpoblaciones de CD4 cuál es la tasa de infección en esas muestras. Y lo que vemos es que en la mayoría de subpoblaciones lo que vemos es una cierta tendencia a que la tasa de infección sea menor en los virémicos no progresores. Y curiosamente vimos que esa menor tasa de infección se correlaciona muy bien con una menor expresión del correceptor CCR5, ¿vale? Como podéis ver en esta gráfica. Fuimos a mirar si esta menor expresión de CD5 podía deberse a algún factor genético y en este caso fuimos a mirar la deleción delta 32, que es conocido que está asociado a niveles más bajos de expresión del CCR5 en superficie. Y lo que encontramos es que la deleción delta 32 en heterocigosis es mucho más frecuente en el grupo de los virémicos no progresores que en el grupo progresor. Como podéis ver aquí, eso está asociado al nivel de expresión de CCR5, como era esperable, y también a la tasa de infección. A estos resultados, aunque eran muy interesantes, lo que nos está diciendo también es que no es blanco-negro. No todos los virémicos no progresores tienen la deleción delta 32 y al revés. No todos los progresores están ausentes de esa deleción. Así que tiene que haber más factores necesariamente que se asocien a esta protección ante la patogénesis. Entonces fuimos a mirar por citometría de flujo el fenotipo de los linfocitos circulantes. En primer lugar, cuando miramos a nivel de linfocitos TCD4, aquí arriba a la izquierda y en el centro, lo que vimos es que la frecuencia de las diferentes subpoblaciones y el nivel de expresión de marcadores de activación no era diferente entre los dos grupos. Cosa quizá medio esperable porque realmente sabemos que en ese punto en el que hemos cogido la muestra no hay diferencia en los CD4. Lo más curioso fue ver que a nivel de CD8 sí que hay diferencia, como podéis ver aquí abajo y a la derecha. Lo que vimos en los virémicos no progresores es que hay una mayor expansión en su población naïve, mientras que hay menos proporción de los subsets memoria. Y cuando vamos a ver los niveles de activación, en los virémicos no progresores los niveles de activación son menores en muchas de las subpoblaciones. Pero al fin y al cabo, cuando hacemos citometría, de alguna manera estamos predefiniendo lo que vamos a evaluar. Entonces quisimos hacer un análisis no sesgado del tipo de población que vamos a analizar o el tipo de marcador que queríamos evaluar. Por eso hicimos un análisis transcriptómico de célula única en las PBMCs de estos participantes. Aquí lo que podéis ver es un poco un resumen de los datos y lo más destacado. Y lo que podéis ver es que en las diferentes subpoblaciones celulares, tanto linfocitos T, CD4, CD8 y monocitos principalmente, vemos una downregulación de diferentes genes y diferentes vías principalmente asociadas a interferón. ¿Vale? Es decir, los niveles de expresión de los genes asociados a interferón es mucho menor en los virémicos no progresores. Entonces, lo siguiente que quisimos ver es si realmente en el plasma de estas personas hay menos interferón, hay niveles más moderados. Por un lado, si miramos interferón gamma, pudimos ver una tendencia a niveles más reducidos en los virémicos no progresores comparados a lo que vemos en progresores. Eso en cuanto a interferón tipo 2. Si vamos a interferón tipo 1, la verdad es que técnicamente es más complicado poderlo evaluar adecuadamente porque muchas muestras eran indetectables. Aún así, se ve una cierta tendencia. Lo que hicimos, pues, es mirar
la expresión de Siglec-1 en la superficie de monocitos, que se conoce que es un marcador subrogado de la presencia de interferón alfa a nivel plasmático. Y aquí la diferencia era evidente. Es lo que en general estamos viendo en los virémicos no progresores es que están a un nivel intermedio entre el grupo VIH negativo, aquí en gris, y los progresores en rojo. No están como los HIV negativos, pero están a un nivel intermedio. O sea que la signature de interferón está de alguna manera a un nivel mucho más moderado. Fuimos a mirar otros marcadores de inflamación, como IL-6, TNF-alfa, IL-18 y otros marcadores de inflamación como CD14 soluble y CD163 soluble. En la mayoría de casos no vemos diferencias entre los virémicos no progresores y el grupo progresor en todos estos marcadores de inflamación. O sea que es algo muy restringido realmente a la vía de interferón. ¿Qué más pudimos ver? Pues cuando hicimos un análisis del perfil metabolómico en el plasma de estos participantes, lo que vimos principalmente fue una diferencia a nivel de ácido antranílico. Como veis aquí, otra vez vemos un nivel intermedio entre lo que serían los VIH negativos y los progresores. El ácido antranílico es un catabolito de la vía de triptófano. Por si no suena mucho, la vía de triptófano sí que está asociada en otros estudios con progresión, lo cual también tendría sentido. Por otro lado, fuimos a buscar posibles marcadores de pérdida de integridad de la barrera epitelial intestinal. En este caso, marcadores de translocación bacteriana como LBP y beta-glucano, y aquí la verdad no vimos diferencias muy evidentes entre grupos, pero realmente a nivel técnico tampoco vimos unas diferencias muy claras entre el grupo progresor y el grupo VIH negativo, con lo cual posiblemente a nivel técnico no teníamos potencia para verlo. Curiosamente, sí que vimos diferencia a nivel de un marcador que se llama zonulina, que precisamente está asociado a pérdida de integridad en la barrera epitelial intestinal. Y lo que vimos es que, de nuevo, los virémicos no progresores están a un nivel intermedio. No tienen un nivel tan alto en pérdida de integridad intestinal como los progresores, aunque tampoco están al mismo nivel que los pacientes que no tienen VIH, que las personas sin VIH. Entonces, un poco por tener una visión conjunta de los resultados, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que posiblemente el perfil que tenemos en los virémicos no progresores sí que recuerda un poco a lo que es el modelo natural de resistencia a la patogénesis en las especies de primates no humanos. Es decir, no hay un solo factor que determine la resistencia a la patogénesis, sino que son varios factores que conjuntamente permiten esa resistencia a la patogénesis. Entre ellos, una menor tasa de infección en los CD4 asociada a menor expresión de CCR5, menores niveles de activación en CD8, menores niveles de las vías de interferón y tanto niveles más limitados de las vías de catabolismo del triptófano y menores niveles posiblemente también de disrupción intestinal. Con todo esto, simplemente acabar agradeciendo a todas las personas que han participado en este estudio, especialmente a Ángel Bayón, que hizo gran parte de ese trabajo durante su tesis doctoral.